Cartón de tez morena, rudo y fuerte, que no tienes del lienzo la blancura, ni el tacto del papel, ni su tersura, pero abrigas al sin techo hasta su muerte. Tú que entiendes como nadie la amargura del que vive abandonado y a su suerte, despierta mi cerebro casi inerte para tornar en arte mi pintura. Arte que en los museos no se encuentra, pues humilde y sencillo es tu linaje. Arte que no está en arco ni está en venta. Arte sobre cartones de embalaje que acabará sin que nos demos cuenta en algún contenedor de reciclaje. Seis son los palacios reales en Madrid y sus alrededores, 2 de ellos en la provincia de Segovia. Los 3 más antiguos, el Pardo, el Escorial y Aranjuez, fueron construidos en el siglo XVI por los primeros monarcas de la dinastía de los Austrias, en pleno Renacimiento. Los 3 restantes fueron construidos en el siglo XVIII por los primeros Borbones, durante la transición del barroco al neoclásico. Todos ellos están gestionados por Patrimonio Nacional y pueden ser visitados. El más antiguo de los palacios que rodean Madrid es el Palacio de El Pardo, que fue concebido como pabellón de caza por la riqueza cinegética de los montes de El Pardo. Fue mandado construir por Carlos I entre 1547 a 1558. El palacio fue ampliado y reformado en el siglo XVIII bajo el reinado de Carlos III. Utilizado como palacio de invierno por los Borbones, en él falleció el rey Alfonso XII aquejado de tuberculosis. El último jefe de Estado que fijó allí su residencia oficial no fue, precisamente, un rey, sino el dictador Francisco Franco. Su principal función en la actualidad es la de alojar a los jefes de Estado extranjeros cuando se hallan de visita oficial en nuestro país. El Escorial es un complejo que incluye un palacio real, una basílica, un panteón, una biblioteca, un colegio y un monasterio. Fue construido por Felipe II entre 1563 y 1584, un auténtico príncipe renacentista, mecenas de las artes y las ciencias. Por su monumentalidad fue considerado como la 8ª maravilla del mundo, y en 1984, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Escorial fue promovido por Felipe II para conmemorar su victoria en la Batalla de San Quintín,
el 10 de agosto de 1557, festividad de San Lorenzo. Aunque también surge por la necesidad de dar cumplimiento al testamento de su padre Carlos I, en el que cambiaba su inicial voluntad de ser enterrado en Granada para ser enterrado con su esposa, Isabel de Portugal, y con su nueva dinastía alejado de los habituales lugares de entierro de los Trastámara y edificar un monasterio que asegurase el culto en torno a un panteón familiar de nueva creación. Fue diseñado por el arquitecto Juan Bautista de Toledo, pero, tras su muerte, fue Juan de Herrera quien confirió al conjunto su actual configuración y sentó las bases del cambio de estilo renacentista, desde el plateresco, al estilo herreriano, reconocible por su absoluta desnudez decorativa. El Palacio de Aranjuez fue erigido por orden de Felipe II, quien le encomendó el proyecto al arquitecto Juan Bautista de Toledo, que murió durante su construcción, por lo que su discípulo, Juan de Herrera, fue el encargado de rematar la obra. Aranjuez y El Escorial, por tanto, son obras hermanas, de unos mismos años, e hijas de un mismo padre, Juan Bautista de Toledo, y resultado de una misma voluntad real, la de Felipe II. En tiempos de Carlos III, bajo la dirección del arquitecto Sabatini, se le añadieron unas alas perpendiculares a la fachada principal, que encierran el patio de armas. Especial mención merecen sus inmensos jardines, regados por las aguas del Tajo y del Jarama, con preciosos ejemplos como el Jardín del Parterre, el Jardín de Isabel II o el Jardín del Príncipe. Sus estancias interiores fueron decoradas en el siglo XIX siguiendo las corrientes italiana y francesa. Destacan la sala china, el gabinete de porcelana y la sala de los espejos. Otros edificios cercanos complementan el palacio, como la Casita del Labrador o el Museo de las Falúas Reales. Con una extensión de 135.000 metros cuadrados, casi el doble que el Palacio de Buckingham o el Palacio de Versalles, es el palacio más grande de Europa Occidental. Lo mandó construir Felipe V sobre el solar del Real Alcázar, que fue devastado por un incendio en 1734. Su construcción comenzó en 1738 por el arquitecto Jubara, a quien sucedieron Sacchetti o Ventura Rodríguez, para culminar Sabatini las obras. Carlos III fue el primer monarca que habitó, de forma continuada, el palacio. Pero el último jefe de Estado que fijó aquí su residencia oficial no fue, precisamente, un rey, sino Manuel Azaña, presidente de la Segunda República. El interior del palacio destaca por su riqueza artística, con obras de artistas de la importancia de Caravaggio, Velázquez o Francisco de Goya. El rey decidió retirar en 1760 todas las esculturas de la cornisa, al parecer por un sueño premonitorio de la reina que anticipaba la caída de la monarquía. Fueron almacenadas, hasta que, a partir de 1787,
comenzaron a distribuirse por distintos parques y jardines españoles. El Palacio de la Granja está en la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama. Su nombre proviene de una antigua granja que los monjes jerónimos del monasterio de El Parral tenían en sus inmediaciones. Felipe de Anjou se crió en la corte de su abuelo Luis XIV en Versalles. Tras la Guerra de Sucesión Española se convirtió en Felipe V, primer rey de la dinastía borbónica en España. El monarca, que cazaba por los bosques de Balsaín, decidió levantar un palacio a imagen del Palacio de Versalles, donde había pasado su infancia. Teodoro Ardemans fue el arquitecto encargado del proyecto, cuyas obras comenzaron en 1721. El conjunto lo conforman el palacio y una serie de edificios anejos entre los que destaca la Real Colegiata de la Santísima Trinidad. En ella están enterrados el rey Felipe V y su segunda esposa, Isabel de Farnesio. El Panteón Real de San Ildefonso sirvió de modelo para los sepulcros de Fernando VI y Bárbara de Braganza en las Salesas Reales. Felipe V y Fernando VI son los únicos monarcas que no están enterrados en el Panteón de El Escorial. Los jardines, con una extensión de 146 hectáreas, rodean el palacio y son uno de los mejores ejemplos del diseño de jardines de la Europa del siglo XVIII. Pero lo más famoso, sin duda, son sus 21 fuentes que son un prodigio de la ingeniería de recursos hídricos para uso ornamental. Se pueden visitar en funcionamiento el día de San Fernando, 30 de mayo, el día de Santiago, 25 de julio, y el día de San Luis, 25 de agosto. El Palacio de Riofrío se encuentra en el término municipal de San Ildefonso, en Segovia, próximo a la localidad de Navas de Riofrío. Es de estilo italiano, con planta cuadrada, diseñado por el arquitecto italiano Virgilio Ravaglio a imagen y semejanza del Palacio Real de Madrid. Se encuentra rodeado de un extenso bosque de 625 hectáreas, donde habitan gueimous y ciervos, entre otros animales. Alberga un interesante museo de la caza. Utilizado por los reyes exclusivamente para la caza, únicamente ha sido habitado como residencia habitual, con carácter temporal, por los reyes. Francisco de Asís de Borbón, rey consorte de Isabel II, que se retiró a Riofrío cansado de las infidelidades de su esposa. Y Alfonso XII, durante el duelo por la muerte de su esposa María de las Mercedes. Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V, deseaba que su hijo Carlos llegase a ser rey de España, pero por delante, en el orden sucesorio, estaban Luis y Fernando, hijos de la primera esposa, de la que enviudó. Luis I murió a los 7 meses de convertirse en rey, siendo el rey más efímero de la historia de España. Fernando VI, cansado de las injerencias de su madrastra en los asuntos de Estado,
le permitió que construyera un palacio para mantenerla alejada de la corte. El rey murió sin descendencia antes de finalizar las obras, e Isabel de Farnesio vio cumplido su deseo de ver a su hijo Carlos como rey. El palacio quedó sin terminar, sin jardines, ni fuentes, ni el resto de edificios que componían el complejo. Solo se construyeron el palacio y una gran plaza, también sin acabar.